Nunca pensé que las palabras de mi nuera cambiarían mi vida para siempre. Mientras estoy aquí sentado en la oficina del banco, con el teléfono en la mano a punto de cancelar una transferencia de 50.000 euros, recuerdo exactamente el momento en que todo se rompió. Fue hace apenas 3 horas en la boda de mi hijo Carlos, cuando ella me miró directamente a los ojos y me dijo: «No te queríamos en las fotos familiares». Esas 7 palabras destruyeron años de esfuerzo por mantener la paz familiar, pero también me dieron la claridad que necesitaba para tomar la decisión más difícil de mi vida. Mi nombre es Antonio Mendoza. Tengo 62 años y durante los últimos 25 he construido una empresa de construcción que empezó con mis propias manos y un pequeño préstamo bancario. Hoy empleamos a más de 200 personas y hemos levantado edificios por toda España. Pero nada de eso importa ahora. Lo único que importa es que mi hijo se case feliz, aunque su esposa me odie desde el primer día que la conoció. Todo comenzó hace 3 años, cuando Carlos me presentó a Valeria en una cena familiar. Recuerdo que llegaron tarde y ella entró a mi casa como si fuera la dueña del lugar. No me saludó con un beso en la mejilla, como es costumbre, sino con un apretón de manos frío y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Durante toda la cena, noté cómo evitaba hablarme directamente, dirigiéndose solo a Carlos cuando yo hacía alguna pregunta. Carlos estaba radiante, completamente enamorado. A los 30 años, mi hijo había tenido varias relaciones, pero nunca lo había visto así. Sus ojos brillaban cuando la miraba y ella sabía exactamente cómo mantener esa adoración. Valeria es, admito, una mujer hermosa, 28 años, cabello castaño largo, ojos verdes y una sonrisa que puede desarmar a cualquier hombre. Trabaja como coordinadora de eventos en una empresa de marketing y tiene esa confianza que viene de saber que puede conseguir lo que quiere. Pero desde esa primera cena, algo en mi interior me decía que había un problema. La forma en que respondía mis preguntas sobre su familia con respuestas vagas, como desvió la conversación cuando le pregunté sobre sus planes futuros con Carlos, y especialmente la manera en que su expresión cambiaba cuando Carlos no la estaba mirando. Era como si llevara una máscara que se quitaba solo cuando él no podía verla. Las semanas siguientes confirmaron mis sospechas. Carlos comenzó a visitar menos la casa familiar. Cuando venía, era siempre con prisa, como si tuviera que reportarse con alguien sobre dónde había estado y por cuánto tiempo. Un domingo, cuando estábamos viendo el fútbol juntos como habíamos hecho durante años, su teléfono sonó. Era Valeria. Escuché su voz al otro lado de la línea, preguntándole cuándo regresaría a casa. Eran apenas las 4 de la tarde. «Papá, tengo que irme», me dijo, apagando la televisión en pleno partido. «Pero Carlos, el Real Madrid está ganando 2-1. Siempre vemos los partidos completos», le recordé. «Lo sé, pero Valeria tiene planes para nosotros», respondió, evitando mi mirada. Esa fue la primera vez que entendí el patrón. Valeria no solo quería a Carlos para ella, quería alejarlo de mí. Y lo estaba consiguiendo. Los meses pasaron y las visitas se volvieron aún menos frecuentes. Cuando celebramos mi cumpleaños número 60, Carlos llegó solo. «¿Dónde está Valeria?», pregunté, aunque ya sabía que la respuesta no me gustaría. «Está enferma, papá, tiene migraña», me dijo. Pero no pudo sostener mi mirada. Era mentira. Lo supe porque 2 horas después, mi vecina Carmen me comentó que había visto a Valeria en el centro comercial esa misma tarde, riendo y tomando café con sus amigas. No le dije nada a Carlos. ¿Qué sentido tenía crear más tensión? Pero el punto de quiebre llegó cuando Carlos me anunció que se iban a casar. Estábamos cenando en un restaurante, solo nosotros dos, como en los viejos tiempos. «Papá, tengo algo importante que decirte», comenzó, con una sonrisa nerviosa. «Dime, hijo». «Valeria y yo nos vamos a casar. La pedí en matrimonio la semana pasada. Debería haber sido un momento de alegría pura. Mi único hijo, el hombre en quien había puesto todas mis esperanzas y sueños, había encontrado a alguien con quien quería pasar el resto de su vida. Pero en lugar de felicidad, sentí una punzada de preocupación en el pecho. «Felicidades, Carlos. Me alegra verte tan feliz», le dije, y era cierto. Su felicidad era lo más importante para mí, incluso si yo tenía dudas sobre la fuente de esa felicidad. «Hay algo más, papá», continuó.
Queremos una boda grande. Valeria siempre soñó con una celebración perfecta y yo quiero dársela. Por supuesto. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Entonces Carlos me dijo algo que me sorprendió. También queremos hacer un viaje de luna de miel especial. Valeria encontró un resort en las Maldivas que cuesta 50.000 euros por 2 semanas. Es caro, lo sé, pero es el viaje de nuestros sueños. 50.000 euros. Era una cantidad considerable, incluso para mí. Pero era mi hijo, y si eso lo haría feliz, estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa. No te preocupes por el dinero, Carlos. Yo me haré cargo de la luna de miel. Será mi regalo de bodas para ustedes. Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas. Papá, no sabes lo que esto significa para nosotros. Valeria va a estar tan emocionada. Pero cuando Carlos le contó a Valeria sobre mi regalo, su reacción no fue la que esperábamos. En lugar de gratitud, hubo una extraña frialdad. Carlos me lo contó más tarde, confundido por su respuesta. Le dije que tú ibas a pagar la luna de miel, y solo dijo, «¡Qué generoso!». Pensé que estaría más emocionada, me confesó por teléfono. Yo entendí perfectamente por qué Valeria no estaba emocionada. Aceptar mi regalo significaba estar en deuda conmigo, y ella no quería deberme nada. Pero Carlos no lo veía así. Para él era simplemente su padre siendo generoso con la mujer que amaba. Los preparativos de la boda comenzaron inmediatamente. Valeria tomó control de cada detalle, desde el color de las flores hasta el menú de la recepción. Carlos me mantenía informado de los avances, siempre emocionado por compartir las decisiones que habían tomado. Pero noté que cada vez que mencionaba mi participación en la planificación, Valeria encontraba excusas para cambiar de tema o posponer las reuniones. Un mes antes de la boda, Carlos me invitó a una cena para conocer a la familia de Valeria. Era la primera vez que íbamos a estar todos juntos, y yo esperaba que fuera una oportunidad para mejorar mi relación con mi futura nuera. Los padres de Valeria, Roberto y Mónica, resultaron ser personas agradables. Roberto trabajaba como contador y Mónica era profesora de secundaria. Tenían una casa modesta en las afueras de Madrid y me recibieron con calidez genuina. Durante la cena, conversamos sobre nuestras familias, nuestro trabajo y nuestras esperanzas para el futuro de nuestros hijos. Pero mientras Roberto y Mónica me trataban como parte de la familia, Valeria permanecía distante. Cuando su madre me preguntó sobre mi trabajo, Valeria interrumpió. «Mamá, Antonio está muy ocupado con su empresa. No queremos aburrirlo con demasiadas preguntas». Era una forma sutil pero efectiva de cortar cualquier conversación que pudiera acercarnos. Roberto parecía no darse cuenta, pero Mónica me lanzó una mirada que sugería que ella sí había notado la tensión. Después de la cena, mientras Carlos ayudaba a Mónica con los platos, Roberto y yo salimos al jardín a tomar un café. Fue entonces cuando me hizo una pregunta que me sorprendió. «Antonio, ¿cómo te llevas con Valeria?». Era una pregunta directa y decidí ser honesto. «Bueno, Roberto, creo que todavía estamos conociéndonos. A veces siento que hay cierta distancia». Roberto asintió lentamente. «Valeria puede ser complicada. Siempre ha sido muy protectora de sus relaciones. Cuando era niña, si tenía un juguete favorito, no dejaba que nadie más lo tocara, ni siquiera nosotros». Sus palabras me dieron una nueva perspectiva. Tal vez Valeria no me odiaba personalmente. Tal vez simplemente veía cualquier influencia externa como una amenaza a su relación con Carlos. «Pero Carlos la ama», agregué. «Sí, y ella lo ama a él. Pero el amor a veces puede volverse posesivo si no se tiene cuidado», respondió Roberto, mirando hacia la casa donde podíamos escuchar a nuestros hijos riendo en la cocina. Esa noche regresé a casa con una comprensión más clara de la situación, pero también con más preocupación. Si Roberto, el propio padre de Valeria, estaba notando comportamientos posesivos, significaba que el problema era real y no solo mi imaginación. Las semanas siguientes pasaron rápidamente. La fecha de la boda se acercaba y yo me concentré en completar los preparativos de mi parte. Había reservado y pagado por adelantado el resort en las Maldivas, coordiné con el banco para tener la transferencia lista y me aseguré de que todo estuviera perfecto para el gran día. 2 semanas antes de la boda, Carlos vino a casa para una cena. Era raro que viniera solo, pero me dijo que Valeria estaba ocupada con los últimos detalles de la ceremonia. «Papá, hay algo de lo que quiero hablarte», me dijo mientras terminábamos de cenar.
Claro, dime. Es sobre las fotos de la boda. Valeria y yo hemos estado hablando y queremos que las fotos familiares sean muy específicas. Ya sabes, para que queden perfectas para el álbum. Algo en su tono me alertó. ¿Qué quieres decir con específicas? Carlos se removió incómodo en su silla. Bueno, vamos a tomar muchas fotos diferentes, algunas con toda la familia extendida, otras más íntimas. Valeria quiere que algunas sean solo de su familia directa y otras solo de la nuestra. Eso suena razonable, respondí, aunque algo me decía que había más en esta conversación. Sí, exacto. Y para algunas fotos, Valeria prefiere que sean solo de nosotros dos, o con los padres más cercanos. Ya sabes, para tener variedad. Ahí estaba. No me lo estaba diciendo directamente, pero entendí el mensaje. Habría fotos familiares de las que yo estaría excluido. Decidí no confrontarlo en ese momento. Era su boda, y si eso era lo que los hacía felices, yo podía vivir con ello. Como ustedes quieran, Carlos, es su día especial. El alivio en su rostro fue inmediato. Gracias por entender, papá. Sabía que lo harías. Pero esa noche, acostado en mi cama, no pude evitar sentir una punzada de dolor. Después de todo lo que había hecho, después de pagar por su luna de miel de ensueño, seguía siendo visto como alguien que podía ser excluido cuando fuera conveniente. La semana de la boda llegó rápidamente. Yo había tomado varios días libres del trabajo para asegurarme de estar completamente disponible para cualquier cosa que Carlos necesitara. El miércoles fuimos juntos a recoger su traje de novio. Mientras él se lo probaba por última vez, me quedé en la sala de espera, observando a otros padres e hijos en situaciones similares. Había una camaradería, una emoción compartida que me hizo sonreír a pesar de mis preocupaciones. Cuando Carlos salió del probador, lucía espectacular. Alto como yo, pero con la elegancia de su madre, se veía como un verdadero caballero en su traje negro con corbata plateada. ¿Cómo me veo, papá? Te ves perfecto, hijo. Tu madre estaría tan orgullosa. Fue la primera vez en meses que mencioné a su madre, sin que Carlos cambiara de tema inmediatamente. Elena había muerto de cáncer cuando Carlos tenía 18 años, y desde entonces, él y yo habíamos navegado la vida juntos. Era nuestro vínculo más fuerte, y también el que Valeria parecía más empeñada en debilitar. Creo que a mamá le habría gustado Valeria, dijo Carlos suavemente. Estoy seguro de que sí, mentí, porque la verdad era que Elena habría visto a través de Valeria desde el primer momento. Mi esposa tenía una intuición extraordinaria para leer a las personas. El viernes por la noche hubo la cena de ensayo. Era un evento más pequeño, solo familiares cercanos y los padrinos de boda. Yo llegué temprano al restaurante, esperando tener la oportunidad de hablar con algunos de los invitados antes de que comenzara la cena formal. Los padres de Valeria llegaron poco después que yo, seguidos por los hermanos de Carlos de parte de mi familia. Había un ambiente festivo, con todos emocionados por la boda del día siguiente. Cuando Carlos y Valeria llegaron, ella lucía radiante en un vestido azul marino que realzaba su figura. Durante la cena me senté al lado de la hermana de Valeria, Cristina, una mujer de 25 años que trabajaba como enfermera. Era mucho más cálida que Valeria, y me encontré disfrutando de nuestra conversación sobre su trabajo en el hospital. «Es maravilloso que Antonio esté pagando por la luna de miel», le dijo Cristina a Valeria durante el postre. «Qué gesto tan generoso». Valeria sonrió, pero pude ver la tensión en sus ojos. «Sí, muy generoso», respondió, pero su tono sugería que preferiría no discutir el tema. Después de la cena, cuando la gente comenzó a despedirse, Carlos me acercó para hablar en privado. «Papá, mañana va a ser un día perfecto. Gracias por todo lo que has hecho». «Es mi placer, Carlos. Solo quiero verte feliz». «Lo soy, papá. Realmente lo soy». Lo abracé, sintiendo una mezcla de alegría por su felicidad y tristeza por la distancia que había crecido entre nosotros. Mañana él comenzaría oficialmente una nueva vida, y yo no estaba seguro de qué lugar tendría en ella. El día de la boda amaneció perfecto. Era un sábado de octubre, con cielo despejado y una temperatura suave que prometía un día hermoso. Me levanté temprano, como siempre, pero en lugar de ir a revisar emails de trabajo, me quedé en la cocina tomando café y mirando las fotos de Carlos cuando era niño que tenía pegadas en el refrigerador. Había una foto de cuando tenía 5 años, montado en mis hombros en la playa.
Otra de su graduación de la universidad, donde posaba conmigo y con Elena, que ya estaba luchando contra el cáncer pero sonreía radiante, y una más reciente, de su 30º cumpleaños, donde aparecía con Valeria por primera vez en una foto familiar. El contraste era notable. En las fotos más antiguas, Carlos y yo estábamos claramente conectados, cómodos el uno con el otro. En la foto más reciente, aunque estábamos sonriendo, había una distancia física sutil que reflejaba la distancia emocional que había crecido entre nosotros. A las 10 de la mañana me dirigí al salón donde se realizaría la ceremonia. El lugar era impresionante. Un hotel histórico en el centro de Madrid, con jardines manicurados y una capilla pequeña pero elegante. Valeria había elegido bien. Todo se veía perfecto. Llegué antes que la mayoría de los invitados, queriendo tener tiempo para absorber el momento. Este era el día más importante en la vida de mi hijo, y independientemente de mis sentimientos hacia Valeria, quería estar completamente presente para él. Carlos llegó una hora después, acompañado por su padrino, mi sobrino Miguel. Se veía nervioso pero emocionado, ajustándose la corbata repetidamente mientras revisaba su reloj. «¿Cómo te sientes, campeón?», le pregunté, usando el apodo que tenía para él desde que era niño. «Nervioso, emocionado, feliz, todo al mismo tiempo», respondió con una sonrisa. «Eso es normal. Yo me sentí igual el día que me casé con tu madre». Por un momento su rostro se suavizó. «Cuéntame otra vez cómo te sentiste ese día». Era una historia que había escuchado muchas veces, pero sabía que necesitaba escucharla de nuevo. Le conté sobre mis nervios en la mañana, sobre cómo casi me desmayo cuando vi a Elena caminar hacia el altar, y sobre la certeza absoluta que sentí cuando dijimos nuestros votos de que íbamos a ser felices juntos para siempre. «¿Crees que Valeria y yo seremos así de felices?», me preguntó. Era una pregunta cargada, y decidí ser completamente honesto. «Carlos, creo que si dos personas se aman de verdad y están dispuestas a trabajar juntas a través de los desafíos, pueden ser felices. El amor no es suficiente por sí solo. También necesitan respeto mutuo, comunicación y la voluntad de poner la relación por encima de todo lo demás». Asintió pensativamente. «Valeria y yo tenemos eso. Entonces van a estar bien», le dije, aunque en mi corazón tenía dudas. Los invitados comenzaron a llegar alrededor del mediodía. Eran cerca de 150 personas, familia, amigos del trabajo, compañeros de universidad. Yo conocía a la mayoría de los invitados de mi lado, pero había muchas caras nuevas del lado de Valeria. Durante el cóctel previo a la ceremonia, circulé entre los invitados, disfrutando de las conversaciones con personas que no había visto en años. Mi hermano Luis había venido desde Barcelona con su familia, y mis primos de Valencia también estaban allí. Era reconfortante estar rodeado de mi propia familia en un día en que me sentía algo excluido de la nueva familia que se estaba formando. A las 3 en punto, todos nos dirigimos a la capilla para la ceremonia. Yo tenía un asiento en la primera fila, en el lado del novio, directamente detrás de donde Carlos estaría parado. Era una posición de honor, y me sentí agradecido por ello. La música comenzó, y Carlos caminó hacia el altar con Miguel a su lado. Se veía sereno ahora, con una sonrisa confiada que me llenó de orgullo. Mi hijo se había convertido en un hombre extraordinario, y hoy estaba tomando el paso más importante de su vida adulta. Luego la música cambió, y todos nos pusimos de pie. Valeria apareció al final del pasillo, del brazo de su padre Roberto. Estaba absolutamente hermosa en su vestido de novia blanco, con un velo largo que fluía detrás de ella mientras caminaba. Pero lo que más me impresionó fue la expresión en el rostro de Carlos cuando la vio. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su sonrisa fue tan amplia que iluminó toda la capilla. En ese momento, todas mis dudas y preocupaciones se desvanecieron temporalmente. Este era amor real. Mi hijo amaba a esta mujer con todo su corazón, y ella, al menos en este momento, parecía amarlo de la misma manera. La ceremonia fue hermosa. El oficiante habló sobre el amor, el compromiso y la importancia de la familia. Carlos y Valeria intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, palabras llenas de promesas de apoyo mutuo y amor eterno. Cuando se besaron al final de la ceremonia, toda la capilla estalló en aplausos y lágrimas de alegría.
Salimos de la capilla hacia los jardines para el cóctel de celebración. Era aquí donde comenzarían las fotos oficiales y yo sabía que pronto llegaría el momento que había estado temiendo. El fotógrafo, un hombre joven con una energía contagiosa, comenzó organizando a la gente para las fotos. Primero fueron los novios solos, luego con los padres de cada lado, después con hermanos y familia cercana. Todo estaba yendo sin problemas, y yo estaba empezando a pensar que tal vez mis preocupaciones habían sido infundadas. Entonces, escuché a Valeria hablar con el fotógrafo. «Ahora queremos algunas fotos solo con familia cercana», le dijo. «Solo mis padres, mi hermana y Carlos». El fotógrafo asintió y comenzó a posicionar a las personas que Valeria había mencionado. Yo me quedé donde estaba, esperando mi turno para la siguiente ronda de fotos. Pero entonces Valeria me vio parado allí y se acercó. Lo que pasó después cambió todo entre nosotros para siempre. Valeria caminó hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se detuvo lo suficientemente cerca para que solo yo pudiera escucharla, pero lo suficientemente lejos para que pareciera una conversación casual a cualquiera que estuviera observando. «Antonio», me dijo en voz baja, «estas fotos son solo para familia directa. No te queríamos en las fotos». Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. «¿Perdón?» «Las fotos familiares. No te necesitamos en ellas. Son para nuestro álbum personal», repitió, manteniendo su sonrisa falsa. Sentí como si el mundo se hubiera detenido a mi alrededor. Aquí estaba yo, el hombre que había pagado 50.000 euros por su luna de miel, siendo excluido de las fotos familiares de la boda de mi propio hijo. No era solo el gesto, era la manera cruel y calculada en que me lo estaba diciendo. «Valeria, soy el padre de Carlos», logré decir, manteniendo mi voz lo más tranquila posible. «Lo sé, y tendrás otras fotos, pero estas son especiales para nosotros». En ese momento Carlos se acercó, ajeno a lo que acababa de suceder. «Papá, ¿no vienes a la foto?». Valeria respondió antes de que yo pudiera hacerlo. «Tu papá dice que prefiere esperar a las fotos más grandes con toda la familia». Carlos me miró confundido, pero asintió. «Está bien, papá. Entonces nos vemos en unos minutos». Los observé posar para lo que debería haber sido una foto familiar, pero que ahora era simplemente una foto de ellos con los padres de ella. Roberto me miró desde donde estaba posando y pude ver la confusión en sus ojos. Él sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué. Mientras el fotógrafo tomaba múltiples tomas de la familia, yo me alejé hacia el bar. Necesitaba un momento para procesar lo que acababa de pasar. Pedí un whisky, aunque normalmente no bebo mucho durante el día, y me quedé allí tratando de entender cómo habíamos llegado a este punto. «¿Estás bien, Antonio?». Era Mónica, la madre de Valeria. Se había acercado al bar y había notado mi expresión. «Estoy bien, Mónica. Solo necesitaba un momento». Ella me estudió con la mirada. «¿Valeria te dijo algo sobre las fotos?». Su pregunta me sorprendió. «Tú sabías». Mónica suspiró. «Valeria me mencionó que quería fotos específicas para su álbum. Le dije que me parecía raro excluir al padre del novio, pero ella insistió en que era lo que quería». «¿Y Roberto está bien con esto?». «Roberto no sabe. Valeria me pidió que no le dijera nada porque no quería causar drama el día de la boda». Ahí estaba la confirmación que necesitaba. Valeria había planeado esto. No era una decisión espontánea o un malentendido. Había sido una exclusión deliberada y calculada. «Mónica, ¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto. ¿Tu hija siempre ha sido así de controladora?». Mónica miró hacia donde Valeria estaba posando para más fotos, riendo y luciendo perfecta. «Valeria siempre ha sabido lo que quiere. Desde niña, tenía una visión muy clara de cómo deberían ser las cosas, y no le gustaba cuando las cosas no salían según su plan. ¿Y eso incluye a las personas?». «Especialmente a las personas», respondió Mónica tristemente. «Antonio, sé que amas a Carlos, y espero que encuentres la manera de hacer que esto funcione, pero también espero que no pierdas tu propia dignidad en el proceso». Sus palabras me dieron mucho en qué pensar. Mónica se alejó para reunirse con su familia, y yo me quedé en el bar, observando la celebración continuar a mi alrededor. Las fotos continuaron por otra hora. Hubo fotos con diferentes combinaciones de familia y amigos, y eventualmente me incluyeron en algunas de las fotos más grandes, pero el daño ya estaba hecho.
Cada vez que el fotógrafo me dirigía hacia una posición, yo me preguntaba si esta sería otra foto de la que posteriormente me excluirían del álbum final. Durante la cena me senté en la mesa principal, como correspondía al padre del novio. Carlos estaba a mi derecha y uno de sus amigos del trabajo a mi izquierda. La conversación fue agradable, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había pasado durante las fotos. Cuando llegó el momento de los brindis, Carlos se puso de pie primero. Su discurso fue hermoso, hablando sobre el amor, la familia y lo agradecido que estaba por todos los que habían venido a celebrar con ellos. Mencionó específicamente a los padres de Valeria por haberlo acogido en su familia, y luego se volvió hacia mí. Y por supuesto, quiero agradecer a mi padre, Antonio, por todo lo que ha hecho por mí toda mi vida. Papá, sin tu amor y apoyo no estaría aquí hoy. Gracias por ser el mejor ejemplo de lo que significa ser un hombre de familia. Los aplausos fueron fuertes y genuinos. La gente se puso de pie, y por un momento me sentí incluido y valorado. Pero cuando miré hacia Valeria, vi que ella aplaudía mecánicamente, sin ninguna emoción real en su rostro. Después de la cena, comenzó el baile. Carlos y Valeria abrieron la pista con su canción especial, una balada romántica que habían elegido juntos. Los observé moverse con gracia, completamente perdidos el uno en el otro, y sentí una mezcla de alegría y melancolía. Cuando la canción terminó, fue mi turno de bailar con Valeria, según la tradición. Era un momento que había estado temiendo, pero sabía que era importante para Carlos. Caminé hacia la pista de baile y le ofrecí mi mano. ¿Me concedes este honor? Valeria tomó mi mano con una sonrisa que parecía genuina para los espectadores, pero yo podía sentir la frialdad en su contacto. Comenzamos a bailar al ritmo de una canción más lenta, y por un momento pensé que tal vez podríamos usar este tiempo para aclarar las cosas. Valeria, comencé, espero que podamos empezar de nuevo después de hoy. Carlos significa todo para mí, y quiero que seamos una familia. Ella mantuvo su sonrisa, pero sus palabras fueron cortantes. Antonio, creo que hay un malentendido. Carlos y yo somos una familia ahora. Tú eres su pasado. La música continuaba, y seguíamos moviéndonos al ritmo, pero sus palabras me habían dejado sin aliento. ¿Su pasado? Carlos necesita enfocarse en su futuro conmigo. No puede seguir siendo el niño de papá para siempre. No estoy tratando de mantenerlo como un niño. Solo quiero ser parte de su vida. Puedes ser parte de su vida, por supuesto, pero necesitas entender cuál es tu lugar en ella ahora. La canción terminó, y Valeria se alejó de mí con una sonrisa brillante, como si hubiéramos tenido la conversación más agradable del mundo. Regresé a mi mesa, sintiéndome como si hubiera sido atacado, pero sin que nadie más se diera cuenta. El resto de la recepción pasó en una especie de neblina para mí. Bailé con algunas de las tías de Carlos, conversé con viejos amigos y traté de mantener una apariencia de alegría por el bien de mi hijo, pero por dentro estaba procesando la realidad de lo que significarían las palabras de Valeria para mi relación futura con Carlos. Cerca de la medianoche, Carlos se acercó a mí. La recepción estaba comenzando a calmarse y algunos de los invitados mayores ya se habían ido. Papá, Valeria y yo nos vamos pronto al hotel. Mañana por la mañana salimos para el aeropuerto. Por supuesto. ¿Ya tienen todo listo para el viaje? Sí, gracias a ti. En serio, papá. No sé cómo agradecerte por hacer posible esta luna de miel. Significa tanto para nosotros. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. Carlos, hay algo de lo que necesito hablarte. ¿Ahora? ¿No puede esperar hasta que regresemos? Miré hacia donde Valeria estaba despidiéndose de sus invitados, riendo y abrazando a sus amigas. Luego miré a mi hijo, que me observaba con curiosidad y un poco de preocupación. No, puede esperar. Ve a disfrutar de tu noche especial. Lo abracé fuertemente, respirando el aroma de su colonia y tratando de memorizar el momento. Cuando lo solté, vi lágrimas en sus ojos. Te amo, papá. Yo también te amo, hijo. Más de lo que nunca sabrás. Observé cómo Carlos se reunía con Valeria, cómo ella tomó su brazo posesivamente y cómo se dirigieron hacia la salida del salón. Algunos invitados lo siguieron afuera para la despedida final, pero yo me quedé adentro. 20 minutos después, cuando el salón estaba casi vacío,
Llamé a mi chofer para que me recogiera. Durante el viaje de regreso a casa, no pude quitarme de la cabeza las palabras de Valeria. Tú eres su pasado. Llegué a mi casa después de la 1 de la madrugada. La casa se sentía extrañamente silenciosa después de la música y las voces de la recepción. Me serví otro whisky y me senté en mi oficina, mirando los documentos de la transferencia bancaria que tenía programada para el lunes por la mañana. 50.000 euros. Era más dinero del que muchas personas ven en años, y yo lo había ofrecido sin dudarlo porque amaba a mi hijo. Pero ahora, sentado en la quietud de mi casa, comencé a ver la situación desde una perspectiva diferente. No era solo sobre el dinero, era sobre el respeto, era sobre ser tratado como un miembro valioso de la familia en lugar de una molestia que debía ser tolerada. Era sobre establecer límites sobre lo que estaba dispuesto a aceptar en nombre del amor. Pasé las siguientes 2 horas revisando mi relación con Carlos, analizando cada momento desde que conoció a Valeria. Los patrones estaban claros una vez que los busqué objetivamente. Las visitas menos frecuentes, las excusas constantes, la manera en que Carlos había comenzado a anteponer las preferencias de Valeria a nuestra relación padre-hijo. Y ahora, el golpe final, ser excluido de las fotos familiares y ser told que era el pasado de Carlos. A las 3 de la madrugada tomé una decisión. Me dirigí a mi computadora y accedí a mi cuenta bancaria en línea. La transferencia estaba programada para ejecutarse automáticamente el lunes a las 9 de la mañana, momento en que Carlos y Valeria estarían en el aeropuerto preparándose para abordar su vuelo. Moví el cursor hacia el botón de cancelar. Mi dedo se quedó suspendido sobre el mouse por varios minutos. Una vez que hiciera clic no habría vuelta atrás. Carlos se sentiría traicionado. Valeria tendría más municiones para usar en mi contra, y nuestra relación podría quedar dañada permanentemente. Pero también sabía que si no hacía algo drástico ahora, estaría estableciendo un precedente para el resto de mi vida. Estaría diciéndole a Valeria que podía tratarme como quisiera, y yo seguiría pagando por el privilegio de ser maltratado. Hice clic. Transferencia cancelada exitosamente. Apareció en la pantalla. Me quedé allí mirando las palabras por un largo tiempo, sintiendo una mezcla de alivio y terror por lo que acababa de hacer. Había cruzado una línea, y ahora tendría que vivir con las consecuencias. El domingo pasó lentamente. Sabía que Carlos y Valeria estaban durmiendo tarde después de la boda, probablemente desayunando en la cama en su suite de hotel y haciendo los últimos preparativos para su viaje. No esperaba tener noticias de ellos hasta que estuvieran en el aeropuerto el lunes. Traté de mantenerme ocupado. Limpié la casa, puse al día algunas lecturas de trabajo e incluso salí a caminar por el parque cerca de mi casa. Pero no podía dejar de pensar en lo que pasaría cuando Carlos descubriera que el dinero no había llegado. El lunes por la mañana, mi teléfono comenzó a sonar a las 10:15. Era Carlos. «Papá, hay un problema con la transferencia». Su voz sonaba confundida, no enojada todavía. Probablemente pensaba que había sido un error técnico. «¿Qué tipo de problema?», pregunté, manteniendo mi voz neutral. «El dinero no llegó a nuestra cuenta. Estamos en el aeropuerto y el resort dice que no han recibido el pago. ¿Puedes verificar con el banco?». «Carlos, no hubo ningún error. Cancelé la transferencia». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Podía escuchar el ruido de fondo del aeropuerto. Anuncios, conversaciones, el sonido de las maletas con ruedas pasando. «¿Qué dijiste?». «Cancelé la transferencia. No voy a pagar por la luna de miel». «Papá, no entiendo. ¿Por qué harías eso? Estamos a punto de abordar el avión». «Carlos, necesitamos hablar cuando regreses». «¿Hablar de qué?». «Papá, nos prometiste este viaje. Valeria va a estar devastada». En el fondo, pude escuchar la voz de Valeria preguntando qué estaba pasando. Carlos debe haberle explicado porque momentos después, ella tomó el teléfono. «Antonio, no sé qué jueguito estás jugando, pero esto es ridículo. Ya hiciste el compromiso». Su voz era fría y furiosa. Toda pretensión de cortesía había desaparecido. «Valeria, ayer me dijiste que yo era el pasado de Carlos. También me excluiste de las fotos familiares de la boda de mi propio hijo. Creo que es hora de que entiendas que las acciones tienen consecuencias». «¿Estás loco? Esto es el día después de nuestra boda». «Exactamente.
Es el momento perfecto para establecer cómo van a ser las cosas en el futuro. Carlos tomó el teléfono de vuelta. Papá, por favor, sea lo que sea que pasó, podemos resolverlo cuando regresemos. Pero no hagas esto ahora. Carlos, tu esposa me faltó el respeto gravemente ayer, y cuando traté de hablar con ella sobre ello, me dijo que yo era tu pasado. Si soy realmente tu pasado, entonces no hay razón para que pague por tu futuro. ¿Qué dijo Valeria exactamente? Le conté todo, la exclusión de las fotos, las palabras durante nuestro baile, la manera en que había sido tratado durante toda la recepción. Mientras hablaba, podía escuchar a Valeria en el fondo, claramente agitada pero sin poder negar lo que había hecho. Papá, esto es una locura. No puedes castigarnos así. No los estoy castigando, Carlos. Estoy estableciendo límites. Si quieren la luna de miel, pueden pagarla ustedes mismos. Si quieren que yo sea parte de sus vidas, entonces necesito ser tratado con respeto. Pero no tenemos 50.000 euros. Entonces tal vez necesiten repensar sus prioridades. Colgué el teléfono. Durante las siguientes 2 horas, recibí 12 llamadas más de Carlos y 3 de Valeria. No respondí ninguna. También recibí varios mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. Papá, por favor, contesta el teléfono. Podemos resolver esto. Valeria quiere disculparse. No hagas esto, por favor. A la 1 de la tarde, recibí una llamada de Roberto, el padre de Valeria. Antonio, Carlos me llamó. ¿Podemos hablar? Por supuesto, Roberto. Escuché lo que pasó ayer con las fotos. Mónica me contó todo anoche. No estaba al tanto y quiero que sepas que no estoy de acuerdo con cómo Valeria te trató. Agradezco que me digas eso. Pero, Antonio, ¿no crees que cancelar la luna de miel es un poco extremo? Son recién casados. Roberto, si fuera tu hijo el que estuviera siendo alejado de ti sistemáticamente, ¿qué harías? Hubo una pausa larga. Probablemente lo mismo, admitió finalmente. Carlos necesita entender que no puede permitir que su esposa me trate así. Y Valeria necesita entender que no soy una persona que puede ser pisoteada. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar a resolver esto? Habla con tu hija. Dile que las relaciones familiares requieren respeto mutuo. Después de colgar con Roberto, decidí salir de la casa. Sabía que Carlos eventualmente vendría a buscarme y quería tener tiempo para pensar antes de esa conversación. Conduje hasta la playa, a 1 hora de Madrid. Era un lugar donde Elena y yo solíamos ir cuando necesitábamos alejarnos de todo. Me senté en las rocas, mirando las olas, y pensé en lo que Elena habría hecho en esta situación. Elena siempre había sido más diplomática que yo, mejor para manejar situaciones delicadas, pero también tenía una línea que no permitía que nadie cruzara cuando se trataba de nuestra familia. Si alguien hubiera tratado de alejar a Carlos de nosotros, ella habría luchado ferozmente. ¿Estoy haciendo lo correcto, Elena?, le pregunté a las solas. No hubo respuesta, por supuesto, pero sentí una especie de paz. Estaba defendiendo mi lugar en la vida de mi hijo, y eso era algo que Elena habría entendido. Regresé a casa alrededor de las 5 de la tarde. Como esperaba, Carlos estaba esperándome en la entrada. Su carro estaba estacionado en mi cochera, y él estaba sentado en los escalones del frente, todavía vestido con la ropa que probablemente había planeado usar para viajar. «Hola, papá». «Hola, Carlos. ¿Podemos hablar?» «Claro, entremos». Una vez adentro nos sentamos en la sala de estar. Carlos se veía agotado, emocionalmente drenado por los eventos del día. «Papá, perdimos el vuelo». Lo imaginé. Valeria está en el hotel llorando. Dice que su día de boda está arruinado. ¿Y tú qué piensas? Carlos se pasó las manos por el cabello. Honestamente estoy confundido. No entiendo por qué esto se salió tanto de control. Carlos, ¿realmente no te diste cuenta de cómo Valeria me estaba tratando ayer? Sé que hubo tensión con las fotos, pero pensé que era solo estrés de la boda. Y durante nuestro baile, ¿notaste algo? No, estaba hablando con los invitados. ¿Qué pasó durante el baile? Le conté la conversación completa, palabra por palabra. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a comprensión y luego a algo que parecía dolor. ¿Ella realmente dijo que eras mi pasado? Sí. Ah, que yo no podía seguir siendo el niño de papá. Esas fueron sus palabras exactas. Carlos se quedó en silencio por varios minutos, procesando la información. Papá, sé que Valeria puede ser intensa,
pero la amo. Lo sé, hijo, y no te estoy pidiendo que escojas entre ella y yo. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? Te estoy pidiendo que establezcas límites, que dejes claro que tu relación conmigo es importante para ti y que no vas a permitir que nadie, ni siquiera tu esposa, me falte el respeto. ¿Y si lo hago, pagarás por la luna de miel? Esa pregunta me sorprendió. Carlos, esto nunca fue sobre el dinero, fue sobre el respeto, pero necesito saber. Si hablo con Valeria y le digo que tiene que tratarte mejor, ¿restablecerás la transferencia? Miré a mi hijo, este hombre de 30 años que todavía estaba tratando de encontrar el equilibrio entre complacer a su esposa y mantener una relación con su padre. Carlos, si Valeria viene aquí y se disculpa sinceramente por su comportamiento, y si tú me aseguras que mi lugar en tu vida está protegido, entonces, sí, restablecería la transferencia. ¿Ella tiene que venir aquí? Sí. Las disculpas por teléfono son fáciles. Quiero verla a los ojos cuando se disculpe. Carlos asintió lentamente. Está bien, le diré. Carlos, hay algo más. ¿Qué? Si esto vuelve a pasar, si Valeria vuelve a faltarme el respeto o si siento que está tratando de alejarte de mí, no habrá más oportunidades. Entenderé que has hecho tu elección y respetaré esa decisión manteniéndome fuera de tu vida. Las palabras dolieron al salir, pero necesitaba que Carlos entendiera la seriedad de la situación. Papá, no quiero que estés fuera de mi vida. Entonces, asegúrate de que eso no pase. Carlos se fue alrededor de las 7, prometiendo que hablaría con Valeria y que regresarían juntos más tarde esa noche. Yo me quedé en casa, preparando mentalmente para lo que sería una conversación muy difícil. A las 9:30, escuché un carro en la cochera. Miré por la ventana y vi a Carlos y Valeria caminando hacia la puerta. Valeria se veía nerviosa, algo que nunca había visto antes. Siempre había proyectado confianza total, pero ahora parecía insegura. Abrí la puerta antes de que tocaran. Valeria, ¿Carlos? Hola, papá, dijo Carlos. Hola, Antonio, dijo Valeria, evitando mi mirada. Pasen, por favor. Nos sentamos en la sala de estar, con Carlos entre Valeria y yo. El ambiente era tenso, pero esperé a que ellos hablaran primero. Antonio, comenzó Valeria. Carlos me dijo que estás molesto por algunas cosas que pasaron ayer. No era un buen comienzo. Valeria, no estoy molesto. Estoy herido y decepcionado por la manera en que me trataste. Mira, si dije algo que malinterpretaste... Valeria, la interrumpí. No malinterpreté nada. Me dijiste claramente que no me querían en las fotos familiares. Y me dijiste que yo era el pasado de Carlos. Eso no son malentendidos, son declaraciones muy claras. Carlos miró a Valeria. ¿Es verdad que le dijiste que era mi pasado? Valeria miró hacia abajo. Estaba estresada. Fue un día muy emocional. Esa no es una respuesta, dijo Carlos, y pude escuchar una firmeza en su voz que no había estado allí antes. Sí, lo dije, pero no lo dije en serio. ¿Qué parte no dijiste en serio?, pregunté. ¿La parte sobre excluirme de las fotos o la parte sobre que yo era el pasado de Carlos? Las dos cosas. Estaba abrumada. Valeria, dijo Carlos, necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Realmente quieres que mi papá sea parte de nuestras vidas? La pregunta colgó en el aire por un momento largo. Pude ver a Valeria luchando internamente, probablemente tratando de decidir entre decir lo que Carlos quería escuchar y decir lo que realmente sentía. Carlos, por supuesto que quiero que Antonio sea parte de nuestras vidas. Es tu padre. Esa no es la misma pregunta, insistió Carlos. Te pregunté si realmente lo quieres, no si entiendes que tiene que serlo. Valeria me miró por primera vez desde que había llegado. Antonio, admito que al principio me sentía amenazada por tu relación con Carlos. Ustedes dos son muy cercanos, y yo sentía que tenía que competir por su atención. Era la primera cosa genuina que había dicho desde que llegó. Continúa, la animé. Pensé que si podía minimizar tu influencia, Carlos se enfocaría más en nuestra relación. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. Carlos te ama. Intentar cambiar eso solo va a hacerlo infeliz. Carlos tomó la mano de Valeria. Valeria, necesito que entiendas algo. Mi amor por ti no disminuye mi amor por mi papá. Son tipos de amor completamente diferentes. Lo entiendo, dijo ella, y por primera vez parecía sincera. Valeria, dije, aprecio tu honestidad,
pero necesito más que entendimiento. Necesito saber que vas a respetar mi relación con Carlos y que vas a tratarme como un miembro valioso de esta familia. ¿Qué necesitas que haga? Primero, quiero una disculpa sincera por tu comportamiento ayer. Valeria respiró profundamente. Antonio, me disculpo por excluirte de las fotos familiares. Fue cruel e innecesario. Y me disculpo por decirte que eras el pasado de Carlos. Estaba siendo maliciosa y estaba equivocada. ¿Y segundo? Segundo, necesito tu compromiso de que esto no volverá a pasar, que no vas a tratar de sabotear mi relación con Carlos y que me vas a incluir en las decisiones familiares importantes. Tienes mi palabra, dijo Valeria. Miré a Carlos. ¿Y tú, Carlos? ¿Estás dispuesto a defender este acuerdo? Completamente. Papá, nunca debí permitir que las cosas llegaran tan lejos. Debí haber notado lo que estaba pasando y haber intervenido. Está bien, hijo. Todos cometemos errores. Me levanté y fui a mi oficina, regresando con los documentos de la transferencia bancaria. Voy a reprogramar la transferencia para mañana por la mañana. Todavía pueden tomar su luna de miel, solo que será una semana más tarde. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Valeria. Antonio, gracias. No sé cómo agradecerte. Puedes agradecerme tratándome como familia de ahora en adelante. Los siguientes 30 minutos fueron más relajados. Hablamos sobre los planes revisados para la luna de miel, sobre la boda del día anterior y sobre cómo íbamos a manejar las relaciones familiares en el futuro. Cuando se fueron, me sentí optimista por primera vez en meses, pero sabía que la verdadera prueba vendría con el tiempo. Las disculpas son fáciles, los cambios de comportamiento duraderos son mucho más difíciles. Carlos y Valeria finalmente tomaron su luna de miel una semana después. Durante los 14 días que estuvieron fuera, recibí fotos y mensajes regulares de ambos. Valeria incluso me envió algunas fotos específicamente a mí, con mensajes sobre lugares que pensaba que me gustarían o experiencias que querían compartir conmigo. Cuando regresaron, me invitaron a cenar para contarme sobre el viaje. Valeria se veía relajada y feliz, y por primera vez desde que la conocía, parecía genuinamente interesada en incluirme en la conversación. «Antonio, tienes que ver las Maldivas», me dijo mientras me mostraba fotos en su teléfono. «El agua es tan clara que puedes ver hasta el fondo. Se ve increíble. Me alegra que hayan podido disfrutarlo. No habríamos podido sin tu generosidad», agregó Carlos. «En serio, papá, gracias por darnos otra oportunidad. 6 meses después de la boda, puedo decir que las cosas han mejorado significativamente. Valeria hace un esfuerzo genuino por incluirme en sus vidas. Me invita a cenar al menos una vez por semana. Me consulta sobre decisiones importantes y ha comenzado a llamarme Papá Antonio en lugar de simplemente Antonio. ¿Es perfecto? No. Todavía hay momentos de tensión y probablemente siempre los habrá. Pero hay respeto mutuo ahora, y eso hace toda la diferencia. Carlos y yo hemos recuperado gran parte de nuestra cercanía anterior. Él ha aprendido a equilibrar mejor su tiempo entre su esposa y su padre, y Valeria ha aprendido que aceptar a su suegro no disminuye su matrimonio, lo fortalece. La lección más importante que aprendí de toda esta experiencia es que el amor sin límites no es amor verdadero, es complacencia. Amar a alguien significa estar dispuesto a enfrentar conflictos difíciles cuando es necesario, incluso si eso temporalmente causa dolor. Cuando cancelé esa transferencia bancaria, no estaba siendo cruel o vengativo. Estaba siendo un padre que se negaba a ser marginado en la vida de su hijo. Estaba estableciendo el estándar para cómo esperaba ser tratado y estaba demostrando que algunas cosas son más importantes que el dinero. Carlos me dijo recientemente que ese día en el aeropuerto, cuando se dio cuenta de que el dinero no había llegado, fue la primera vez que entendió realmente cuánto lo había lastimado el comportamiento de Valeria. Hasta ese momento, había estado tan enfocado en mantener la paz que no había reconocido el costo de esa paz para mí. «Papá», me dijo, «gracias por no dejar que me alejara de ti sin luchar». Esas palabras valieron cada momento de angustia que pasé tomando esa decisión difícil. Hoy, mientras escribo esta historia, Carlos y Valeria están planeando comprar su primera casa. Me han pedido consejos sobre la zona, sobre hipotecas y sobre todas las decisiones importantes que vienen con ese gran paso.
Me siento incluido, valorado y respetado. Más importante aún, me siento como un padre otra vez, no como una molestia que debe ser tolerada. A veces, las acciones más amorosas que podemos tomar son las que, inicialmente, parecen las más duras. Cancelar esa luna de miel fue lo más difícil que había hecho como padre, pero también fue lo que salvó mi relación con mi hijo, y al final, eso es lo que realmente importa, no el dinero que gasté o las lágrimas que se derramaron, sino la familia que luchamos por preservar y que salió más fuerte del otro lado del conflicto. La historia de mi familia no terminó el día que Valeria me dijo que no me querían en las fotos. Esa fue solo una página dolorosa en una historia mucho más larga sobre el amor, el respeto y la importancia de luchar por las relaciones que realmente importan. Y cada vez que veo las fotos de la boda de Carlos, las fotos en las que sí aparezco, sonrío recordando que a veces tienes que estar dispuesto a perder algo para realmente ganarlo.